Buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas por venir a esta nueva entrega de Tempo de Poesía. Feliz año a quien no se lo haya dicho, a quien no nos hayamos visto. Y bueno, pues agradeceros el que, a pesar de las inclemencias del tiempo y bueno, pues os atreváis a una tarde de poesía más con nosotros, que siempre es un acto heroico, así que muchísimas gracias. Hoy contamos con dos invitados de lujo, con Rocío Expósito y con Javier Rodríguez del Barrio, que nos van a presentar un poco su obra poética, Manía de la duda y Asombro, el último poemario de Rocío, que lo ha publicado además muy recientemente. Van a hacer un recital a dos voces, un pequeño diálogo poético entre sus distintas obras, entre sus distintos poemas, y no me queda más que agradeceros que hayáis aceptado nuestra invitación y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Que disfruten, que disfrutéis y muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, pero mejor. ¿Sí? ¿Por más alto? ¿Sí? Sí. ¿Ahí mejor? Sí. Bueno, agradecer a Daniel su generosidad, a la asociación y, bueno, estamos comentando Rocío y yo según veníamos que fantástico es que las cosas se den de una forma tan fácil y tan honesta y tan leal. Y bueno, yo a Daniel le conocía de una forma así muy por encima, ¿no? Lo que son las redes sociales, y el último encuentro que tuvimos fue con Cris Aparicio de testigo y o sea, que no teníamos así ninguna relación y de repente me saltó hace un par de semanas poniéndome esto y le dije, oh, joder, pues qué maravilla, así que muy agradecido. Bueno, creo que no se oye bien, ¿verdad? Se oye bien, pero no se acerca, Pero hay que acercarse un poquito. Hay que acercarse, o si no, ponerlo más alto. ¿Perdón? Un poquito más ¿Ahora alto. mejor? Se oye bien y se oye igual. ¿Ahora mejor? No, un poquito más. Espera que le da... ¿Se oye? Sí, ahora. Tienes que pegarle mucho. Sí. Este es anti-COVID. Pero pegarse muchísimo. Es que me sale el micro. Sí. ¿Continuamos, Daniel? Sí, vale. Bueno, les decía que vamos a compartir poemas, tanto del libro de Rocío, Asombro, que se va a presentar la que viene, no la otra, el día 29, en la Central, en la librería que está en el Museo de Reina Sofía. Y yo por mi parte, pues mi único poemario, Manía de la duda, y leeré también poemas del próximo poemario, que se titula Abril tarde, que saldrá en el 27. Sí, queda mucho todavía. Así que vamos a intercalar poemas para que no sea un monólogo ni por su parte ni por la mía. Y bueno, esperando que les guste mucho. Sí, es un poco difícil. Vale. ¿A lo mejor? Sí, perdón. Bueno, intercalaremos así bloques de unos 4 o 5 poemas cada uno para que no sea tan tedioso o tan monólogo. No nos vengas así, si no vienes como tedioso. ¿No vais a poner esta atril? No, ¿lo quitamos? Sí. Lo he pensado. Sí, sobre esto. Flores por toda la casa, como única distracción para estudiar de nuevo los libros que no traen un empleo, pero obligan a levantar la cabeza y aproximarse, espero, al hecho de crear, distribuido entre la cocina, el salón o el dormitorio, o detenerse a escuchar música, tan solo, tan todo, pararme y pensar en el amor de nuevo, volver a leer. Las plantas de interior no necesitan luz directa, pero hay un idioma por aprender si decido marcharme. Pon un poquito más alto y... Vale. Sí. No, sí, el problema es que no se acerca el micrófono. Más despacio. A ver si le ponemos un para el próximo. Bueno, este poemario está atravesado de amor. Real, ficticio, exitoso, fracasado. Entonces, bueno, hay pocos poemas que
que no hablen o que no estén vinculados con el amor. Este poema que es un poco el más social de lo que hay aquí, y dice, tiene que ver con el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, y dice: intento hablar de amor mientras la calle, la de ellas, reivindica justamente las causas elegidas e incuestionables. Sé que quizá hoy debería pensar en ti como epítome de mujer, madre, hija, hermana, trabajadora o artista. Sin embargo, aquí me tienes, pensando en ti como amor probable, repasando conversaciones, contando días y escribiendo versos. Recuerdo la frase de Oscar Wilde: lo malo del socialismo es que te estropea muchos domingos por la tarde. Esto los post-it, ¿cómo se llama, no? Este es de amor a amor. No habrá ya un día como hoy. Quiero decir, como este en el que te amé al cabo de un paso de cebra, sin nada que me recordase especialmente a ti. Ni un aroma, ni una melodía, ni una luna llena que justificase unos versos incuestionables. Hablo de tu risa a borbotones entallada en tu vestido de verano, de tu mano en la frente y un leve soplido subrayado por tu boca. Camisa remangada para alcanzarte y la mirada cómplice de un perro. Te amaré más, y a tus pies, pero no de esta forma acantilada que trajo la tarde ámbar. Y antes de dar paso a Rocío, decirte amar, amor, e ir en tu búsqueda con 3 peces verdes en el pecho, quizá la camisa entreabierta y el rostro ladeado como una jávega. Amar, amor, pronunciar lentamente tu nombre. Agua, mar, río, beso, pleamar detenida, ola de pantano, pisada de insecto, agua o una leve onda que parpadea ante ti. Amarte, amor. Bueno, ¿se oye bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias a Daniel y al otro compañero por invitarnos, a Javier, que es una persona maravillosa que apareció en mi vida, como apareció la poesía, que llegó y te invade, pues llegó Javier y me invadió con su preciosa poesía también y su generosidad. Y a vosotros y a vosotras que una tarde de viernes decidí venir aquí a escuchar unos versos. Eso que parece que está ya tan pasado de moda, ¿no? Que la gente dice, uy, poesía, qué aburrido. Bueno, ellos se lo pierden. Bueno, yo voy a leer algunos poemas del libro que justo acaba de salir ahora en enero. Es mi primer libro de poemas y bueno, está pues justo haciendo dando sus primeros pasitos por el mundo. Así que nada, espero que os guste. El libro se llama Asombro y bueno, con este nombre trato de explicar, ¿no? Pero recoge un poco lo que me sucede y lo que creo que nos sucede a muchos poetas y mucha gente que tampoco es poeta, pero que todos observamos y miramos, y es que muchas veces nos sentimos asombrados por la cosa más mínima que tenemos alrededor. Por supuesto por un amanecer, un atardecer, un viaje maravilloso, las pirámides de Egipto, pero también hay cosas muy sencillas del día a día que hacen que la fealdad del mundo se difumine un poquito. Y entonces en estos poemas recojo un poco ese asombro de la belleza que puede surgir en cualquier lugar. Y bueno, ahora voy a empezar leyendo algunos de la primera parte. El libro tiene 3 partes. La primera se llama La exacta belleza. Y bueno, para mí parece un poco triste, pero bueno, no tiene nada que ver. Y voy a empezar con el poema que da título a esta parte. Y dice así, se llama La exacta belleza. Oh intemperie, ven, oye el pájaro extraviado en esta habitación. ¿Cuál era la forma de los recuerdos? ¿Por qué la hallas ahora en la perfección de los muertos?
Bueno, y luego no sé si veis en la portada, aquí hay unos higos. Yo soy de, bueno, soy de muchas partes, pero creo que mi corazón está en Almería y allí comemos muchos higos. Y antes comíamos higo chumbo, pero ya se han muerto todos. Y ahora nos quedan los higos granados, que son maravillosos. Si no habéis ido por Almería, voy a hacer publicidad. Pero bueno, es una fruta maravillosa y a mí me recuerda siempre pues, el desierto, la fruta y un poco todo eso que acompaña pues, lo que decía antes, la belleza, ¿no? Que puede estar en cualquier lugar. Este poema se llama Como en aquellos versos. Descansa sobre el suelo árido, como aquel verso antiguo de Wang Wei. Al oeste, las horas exhiben pupilas inmensas y circulares. La cebada se mece. El campo la ronda con higos granados, serenos, como en aquellos versos, que rozan con el pico el tiempo de la perfecta soledad. In volo. El título es en italiano, no me preguntéis por qué, pero apenas advierte la garza el contorno preciso de su filigrana. Recinto quieto, la tierra que asoma a sus pies, los lirios dormidos que giran al instante su caligrafía. Este es un poema que le dedico a un amigo, también poeta, que siempre es imposible tener con una conversación donde no salga la frase es bonito. Para él todo es bonito y es una persona con la que me encanta hablar porque siempre le encuentra la parte bella a lo más trágico incluso. Y este poema se lo compuse para él y a él se lo dedico a Juan Andrés y se titula Es bonito. Contemplar la piedra, los ayes redondos, perfectos de su vuelo junto al pájaro, procurando con atención artesanal el consuelo, como quien cuida un gran amor. Bueno, y voy a terminar este bloque dedicándole a Javi, a ti, uno de mis poemas que dice que es su favorito, y te lo dedico a ti, Javi, que te mereces todo lo bonito. Se llama Otra posibilidad. Imagina que despertamos en el borde de otra posibilidad, que la vida, en su infinita paciencia, nos observa como un turista. Imagina que el milagro no llega, que esto es lo más cerca que llegaremos a estar de la gracia. Voy a saltar y después volveré. Perdón. Voy a saltar al poemario que todavía no está publicado, Abril Tarde, y después regresaré a Manía de la Duda. Hablando de poemas dedicados, tenemos el amigo común que nos vinculó a Rocío y a mí. Es un poeta fantástico, es una persona súper generosa también, pues como Daniel, que conecta gente y eso es súper valioso. Y este poema, cuando lo escribí, pensé en él por unas circunstancias por las que él pasó. No es muy alegre, pero bueno. Para Álvaro Hernando. La bolsa de agua como trampa para avispas guarda las voces de los padres de mis amigos que ya no están y acerca mío propio hacia el fin, mientras susurra, para mí también habrá un señuelo. En una parte, la hija de un antiguo amor toma mi mano y me invita a jugar a lo que yo pude ser. Se aleja silenciosa para dibujar una familia. Estos son bastante o crudos. Este está totalmente vinculado con... Yo que soy así, lo cuento todo. El COVID, mi madre es súper mayor, la detectaron cáncer en mitad del COVID, bueno, y pasaron muchas cosas, entre ellas esta. Sucede en esa hora en la que el hijo lava a su madre para convertirse ambos en ropa blanda y amarilla. Entre la ternura y el pudor puede verse su cuerpo desnudo, fragmentado. Alguna anécdota de la infancia, el agua estancada en el vaso,
mientras resbala el camisón desde su hombro. Y el orden natural, y la palabra espera, y la culpa del después, y nada. Este poema tiene un lugar y un espacio, tiene una ciudad y una fecha. Lisboa, 7 de marzo de 2025. También tiene esta ciudad niños que visitan a enfermos al finalizar el día y un anciano que dice mar mientras señala el río. Calle abajo corre el agua reclamada por la invisible espera del escéptico que llamamos nostalgia. La tarde no sabe su nombre. Queda aquí, en otra lengua, una voz como la tuya. Hay una casa en el campo en la que yo pienso cuando me alejo de ti. Un caballo también, que levanta su cabeza para mirarme y justificar su existencia en el espacio de tu espera. Es un amor, ¿eh? Este poema está precedido de un verso de un amigo común de Marta Pumareda, que está por aquí también, una poeta fantástica, de Rocío y de Álvaro, de Miguel Ángel Real. Y el verso dice: nada tiene contorno sino la espera. De los dos hombres de plata al fondo, uno soy yo. La cesión de tu palabra, junto a la responsabilidad del que observa, eliden el silente azul de patinir tras el enlace de vidrio y plomo. Quizá deberíamos salir al jardín para callar junto a la lentitud de los árboles. Acaban de matar a un ciervo. Lo sé por el ruido de la resina. Voy a dar paso de nuevo a Rocío. Un poco más. La melancólica camiseta de rayas y su ancla no es el mar. Como tampoco es amor este pensarte. Demasiado pronto dicen. Guardar silencio y no nombrar. Desvanecerse lentamente sobre un suelo de mármol sí que se parece a la muerte. Pero el muerto nunca llora. No es el mar. Bueno, pues siguiendo con los poemas de amor, voy a leer algunos de la segunda parte que se llaman Corazón Central, la segunda parte. El título surgió después de yo creo que todos hemos pasado por una etapa de desamor, ¿no? En la que te duele todo por dentro. Y hay un momento en el que sientes que estás muerto, que ya no vas a volver a sentir, que el corazón, sigue viviendo, pero parece que nada más te va a ilusionar. Y una noche en Madrid, un amigo me invitó a un concierto de jazz en el Café Central. Y yo le dije: Quique, muchas gracias, pero no voy a sentir nada, es que ya no siento emoción ni por la música, ni por el cine, ni por la palabra, nada. Y me arrastró, sí, vente. Y fue maravilloso. Terminé el concierto llorando como una magdalena y le di las gracias porque había vuelto a sentir. Se supone que ya me había recuperado. Y entonces, esa noche al volver a casa, me acuerdo que escribí Corazón Central, porque fue como homenaje a Café Central y que el corazón me volvía a latir. Esta parte está precedida por una frase que le oí, que María Lejarraga dijo una vez cuando iba a dar las charlas a los pueblos para convencer a las mujeres de que tenían que votar. Y no tiene nada que ver con un acto social, pero al final yo la quise reivindicar por el amor, ¿no? Que al final es un sentimiento universal. Y cuando uno está enamorado o desenamorado y le duele mucho, no puede hablar de otra cosa. Y María Lejarraga dijo: les hablé del hambre porque no les podía hablar de otra cosa. Y en este caso, pues yo en este momento solo podía hablar de amor, porque era lo que ocupaba toda mi vida. Cuaderno de campo. Compara la flor de la espiga con la llama quieta en el agua. Acércate. Mira cómo se posa el árbol
junto a la piedra. Tú, que no eres árbol, ni agua, ni piedra, te pareces a esta tarde. El amor va muchas veces acompañado del miedo. Muchas veces es el miedo, no sabemos, a lo desconocido, a esa inmensidad de sentimientos, y también el miedo a perder lo que tienes al lado. Este poema lo escribí en Martinica, en la isla de Martinica. Fui a hacer una estancia profesional y bueno, aquellos árboles tropicales y aquellas aguas me acompañaron en aquel miedo que entonces sentía. Y el poema se titula En la isla. La vi rodar sobre las costillas de plata, dibujando a capricho el esqueleto muerto de las nubes. Hizo suya la niñez de los frutos, congelada en los márgenes, detrás de los cristales, en el equilibrio de las iguanas, deshaciendo la noche y el miedo. ¿Cuántos finales tiene una vida? Todo lo que uno ama corre peligro. Bueno, a mí me hipnotizan los pájaros, me hipnotiza, bueno, casi todo, pero el vuelo de los estorninos es algo que me deja fascinada por completo. Y, bueno, de la observación de estos vuelos surgió este poema que se llama Como el baile hipnótico de los estorninos. A veces el mundo se parece a ellos. Tiemblan cuando el cielo los atraviesa. Se entretienen en la forma que no les pertenece. También el amor traza figuras invisibles. Así nuestra belleza, sin voluntad, como el baile hipnótico de los estorninos, porque a veces también nosotros nos parecemos al mundo. Bueno, ahí está lo bonito y ahora llega el dolor, cuando todo se acaba. Este poema lo escribí, bueno, fue casi un reto con un amigo, muy buen amigo que es compositor, y nos propusimos el uno al otro el reto de escribir a partir de un título en inglés que era Forgot My Lover's Name, olvidé el nombre de mi amante. Y los dos compartíamos entonces el momento vital de desamor, y él compuso una canción y yo compuse un poema que se llama así, Forgot My Lover's Name. Si ya no es denso el tiempo que nos precedía, el de desatender el mundo, desordenar distancias, el que no concede nuevos paisajes. Si ya no puedo extender el desierto, ni festejar en tus manos la fruta. Si ya no leemos el mar con la timidez de un comienzo, entonces sigamos en el mismo lugar, el de los cuerpos ajenos, el de la resurrección constante, el que no se nombra. Si ya no alcanzamos la perfección, ni el pacto, ni el sexo urgente, si ya no nos recuerdas, será que hemos dejado de existir. Bueno, termino esta parte y yo digo sí. Y esta parte termina con un poema que también tiene un título en italiano, que se llama Ritornello. Parece cualquier signo, lenta miel de la higuera, el cauce, la inconsciente repetición de lo que aún guarda su fe. Se desbaratan las palabras, los relieves del tiempo, y me siento, en mitad de esta luna, a quererte. Tengo un lío de papeles. Se pasa por preparar tanto. Sí. Ese es el poema, este es mi nivel de erotismo en la poesía, o sea, de aquí para arriba no hay más, o sea, llevo hasta aquí. Que quedan mis manos tras el tacto de ti y la sonrisa poderosa del no podemos entretenernos, además acabo de ducharme. Intuyo algo aprendido, invisible, que hace de mis dedos río o niebla arrepentida. La tarde de la hora y la higiene de lo diario que no atiende urgencias. Alguien tendrá entonces que hacerse cargo de los paseantes sin amor que se echan a la calle a la espera de ser enumerados de nuevo por Damaso Alonso antes de regresar a casa.
atender la compra de alimento diario, no descuidar la cena y recoger la ropa. María me dice que todos subimos, mientras dibuja a otro hombre en vísperas de nada que no pretende olvidarte. La penúltima reunión que hubo en casa de amigos y poetas hubo un tema central que fue si dedicar un poemario a un posible amor pasado o lo que fuese. Y hubo un debate bastante amplio porque la gente, sí, si pasa mañana estás con otra persona, a ver cómo lo defiendes, ¿no? Yo decía, bueno, a mí el pasado de la gente no me estorba. Quedó totalmente abierto, o sea, no llegamos a ninguna conclusión. Este poema es antiguo, pero bueno, puedo utilizarlo como argumento a mi favor. ¿Cómo será tu noche tras la tarde en que te muestre los versos escritos para un antiguo amor al que dije te querré siempre? Quizá coincida con tu desvelo el silencio prerrafaelita de las horas y su quietud necesaria para continuar, la razón de ser de las ciudades o el amor como tropo. Este poema también tiene que ver de esa etapa que les he mencionado antes de la enfermedad de mi madre. En una de esas veces que hubo que salir corriendo a urgencias y en la sala de espera, en la zona de triaje, pasó algo parecido a esto. He visto a un hombre morirse casi, con su blanca mirada de urgencia y los brazos de descendimiento en su auxilio tan artísticos. 4 niveas mujeres completaban la escena y extienden los brazos de olor puro de alcohol, alguna frase como oración ante el gran silencio, y yo, casi inapreciable, en un extremo. ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Que no se duerma. Y sin desmerecerles a ustedes, quiero agradecer especialmente la asistencia de un compañero y amigo de trabajo, Fernando, que es vecino de aquí del Escorial, y bueno, esa gente con la que es fácil estar cerca y bueno, y tantas conversaciones que no tienen que ver con el trabajo, que al final es lo importante, ¿no?, de la vida. Te voy a dedicar este poema, Fernando. Este poema viene precedido de 2 versos de una obra de teatro de Pirandello, Los gigantes de la montaña. Es una obra inacabada en la que dice: a la espera de una reina desnuda en un carro de heno. ¿Qué lenguaje usaremos entonces para describir el límite de su cuerpo? El después de la cordillera tras su paso, la fugacidad de saberse observada y la condescendiente expectativa del amor. Vendrán en la tarde también los ancianos de la aldea que con sus mentiras y exageraciones ampliarán la leyenda de lo que pudo haber sido. En el patio trasero de la casa juegan a la verdad todos los hijos arrebatados a sus madres. Bueno, el último poema del poemario que tengo publicado de manera duda está dedicado a mi hija, a Irene. Este libro salió en el 21, o sea que tiene 13 ahora. Soy de letras. Ayúdenme. Yo con ella siempre he hablado muy claramente, en términos de padre, que no voy a ser, soy muy amigo de mi hija, soy su padre, que ella es suficiente. Y bueno, es una, que voy a decir uno de su hijo, ¿no?, pero es una niña fantástica. Y ya tan pequeña yo tenía preocupaciones de cómo será su amor cuando sea adulta. Bueno, para mi hija Irene. Amarán y tocarán tu espalda un sábado por la mañana. Único momento disponible para las palabras que no tienen tiempo. Dedicación invisible de la adecuada caricia. También te dirán amor tras el desayuno, mientras la voz alcance el fin del mundo y tiendes a sentir el peso fugaz de lo eterno en tu boca. Amar o vivir nos obliga a hacerlo como si fuese para siempre,
sabiendo que no es así. Torpe bipedestación de animales en continua búsqueda de sábados y espaldas. Iba a decir un amor futuro, un amor probable que me ronda ahora. En esa fase en la que te cuentas todo, ¿no? Yo es una urgencia de que a lo mejor no te veo más y te cuento todo lo que hacemos. Me decía que, no siendo tú tan de interior, tienes un montón de referencias al mar, al agua, al río. Y pues es cierto. Necesito un río con ciudad en sus márgenes, algo modesto suficiente, una mínima y breve evasión para callar o ver un errático pétalo. Si necesitase gritar, diría mar o tu nombre, pero pido río, porque te trae así, serena, y le otorgo entonces mareas y cantos a mi antojo. Vivo lejos del mar y pido río. Yo he dicho muchas veces la frase, pero además de verdad, no puedo decir, lo de te querré siempre. Este poema está precedido de un verso de Antonio Lucas, un poeta fantástico, que dice: si bastase una palabra para olvidar la sed. Regresa a mi pecho un verso no escrito desde aquella calle de Santiago, cuando busqué tu breve mano, sin identidad o apócrifo yo, en una ciudad ajena y con río. Dije, te querré siempre, y la avenida fue nave de cruz, hasta este día, en el que llueve, como en todas las despedidas, desde la muerte de César Vallejo. Otros cuerpos y lluvias empaparán nuestras calles, sin rozar siquiera aquel verso dormido en la memoria. Y antes de dar paso de nuevo a Rocío. Las horas en la cocina duran más que en el resto de la casa. Cada golpe de aguja pesa más que un segundo. Suena igual, pero transcurre más tiempo. No es casualidad que el reloj tenga allí el mayor tamaño de todos los repartidos por las salas, ni que coincida con el hecho de pensarte. Bueno, antes he hablado del miedo, miedo al amor, a la vida, a la muerte. Siempre estamos invadidos por el miedo. En la tercera parte del libro he reagrupado como todos los poemas que para mí significan la libertad que me da escribir y la libertad que supone la poesía. De hecho, le he titulado El vuelo inmune porque cuando uno escribe poesía se libera de todos los miedos y puede ir a donde quiera, puede hacer lo que quiera, no va a ser juzgado, es como un campo completamente libre. Y bueno, pues ahí hay una serie de poemas donde recojo esas sensaciones, ¿no? de miedo y hacia dónde te llevan y hacia dónde nos reúnen, porque al final todos nos encontramos ahí. Este poema, Beatus Ille, está dedicado a vosotros, vosotros son in memoria, todas las personas que, a pesar de no ser muy mayor yo todavía, pues he ido perdiendo por el camino. Y bueno, pues son seres muy queridos, muy cercanos, que a pesar de que ya no están aquí, siguen pues a mi lado. Y a ellos les dedico este poema que se llama Beatus Ille. Lo idéntico, el caudal, niña temprana atravesando como tropa sin forma una casa, con todo a medio hacer. El instante y su gravedad. El muerto es un milagro en los bolsillos, pececillo de plata. Cuando las horas se desbordan, una a una, y las miro caer, pienso en lo que serás. Las canciones negras de Salomón, ríos aéreos, un atributo maternal. La lentitud que nos contiene puede explicar ruinas y poco más. A veces los poetas nos preguntamos qué es la poesía, para qué sirve, qué es para ti un poema, esto es un buen poema, esto no. Bueno, yo escribí un poema que se llama El poema y que dice, como quien no quiere nacer del todo. Se esconde en mis costillas, me huele las manos,
trae los ojos abiertos bajo la piel y siempre mi voz como si fuera suya. Hace unos años viajé a Burdeos y pasé una semana fantástica. Y yo cuando viajo normalmente viajo de forma muy tranquila, me pierdo la mitad de los monumentos porque me siento en cualquier placita, en cualquier bar y me pongo a charlar con algún parroquiano y ya he echado el día, ¿no? En aquella ocasión, una tarde, pues estaba en una plaza y entré a un bar a tomar un café y la pareja que regentaba la cafetería me pareció, bueno, me dieron un poquito de coba y yo pues le seguí. Y es una familia, un matrimonio que era originario de Marruecos, pero pues esta cosa de la vida, pues al final se fueron a Francia para hacer fortuna, volver a su país y llevaban ya pues más de media vida. Y les prometí que les escribiría un poema y a los 4 años se lo escribí. Un poema no se escribe así de golpe, ahí fue. Y a ellos se lo dedico, a Nadia y Joseph. Y se llama Es que somos muy viejos. El título es también un homenaje a uno de los cuentos de Juan Rulfo, que es uno de mis escritores favoritos. Y tiene un cuento maravilloso del Llano en Llamas que se llama Es que somos muy pobres. Y bueno, no tiene nada que ver, pero fue un homenaje. Porque, bueno, pues en este caso Nadia y Joseph ya eran muy viejos. Acontecen los días, il fait chaud, frente a la catedral, criatura invertida, llena de hombres. Una ciudad puede ser muchas ciudades, pero ninguna perdona el destino mortal de las cosas, ni la tierra que va cubriendo poco a poco los senos o el mes de agosto. A las ramas más sólidas, n'est-ce pas, las acapara el tiempo en un hatillo y las vuelve a sembrar en otra calle, en otra ciudad, envejeciendo de pronto, al cabo de una vida, algunas costumbres, los rostros y las suaves pendientes del atlas. ¿Acaso es libre el roble? Dis-moi. Este es un poema que se llama Seísmo y bueno, es un poco, no sé si reivindicativo, pero bueno, yo lo escribí con aquella intención. Pues de no quedarnos impasibles y quietos ante las cosas que nos duelen o ante aquello que consideramos injusticias. Permanecen sostenidas y frágiles en la parte vegetal de la vida, inclinando los cuerpos hacia la soledad que las orbita, como los osos se aferran al árbol en el instante anterior a la muerte. Quisieran habitar la imagen del niño que se mece a sí mismo en los brazos. Criaturas de timidez litoral, decid, ¿qué fe os mantiene cuando el mundo os estrecha por detrás y el miedo es tan feroz como un exilio? Remad hasta las pequeñas distancias, antes de que la tierra, infiel y sigilosa, tiemble. Bueno, este poema lo escribí estando ya aquí en Madrid, porque yo a veces yo en realidad soy de Barcelona, sé que conozco bien las ciudades, pero me fui muy jovencita a vivir a Almería, a una aldea muy bucólica, maravillosa, muy aislada, y ahora, pues como un extraño, regreso a la ciudad y sobre todo cuando me subo en el metro, cuando viajo en metro, pues todo me parece un poco bastante extraño, asombroso, ¿no? Y una noche volví a una cena con unos amigos pues yo creía que estaba viviendo una cena rarísima y tomé algunas notas y salió este poema que se llama La noche inventada. Respiro donde crecen los días que no cambian, donde las patrias ondean abandonadas. ¿Hay noche aquí, bajo la tierra? Las chicas tratan de sedar el mundo con su trampantojo de perlas. Y el perro sigue siendo carne. Puedo tocarlo y construir la cuna para los hijos que un día vendrán, asilvestrados, a escribir sugerencias para uno mismo, porque nadie nos preguntó de qué vientre. Es la carencia circular que nos congrega, sin memoria. Va siendo hora de heredar el caos. Si me permitís el último, me gustaría cerrar la lectura con el poema. Es muy breve, pero es el poema que da título a
al libro y eso, como a pesar de recorrer la muerte, la tristeza y muchos otros sentimientos, al final lo que creo que nos salva que es la poesía y la belleza. La poesía para mí es como la transformación, la transmutación de todo lo que nos rodea en belleza. Y el poema se llama Asombro. ¿Quién custodia el color de los almendros que lo insólito de esta madrugada cruzan el mundo solo para recordarnos que la belleza existe? Muchísimas gracias. El libro que va a ser muy cortito, para que también haya tiempo para la gente que quiera leer sus poemas, claro. Un segundo. Voy a leer tan solo 3 poemas. Las mujeres de mi familia se han mirado en el espejo no solo para corregir el mechón desordenado, pasar la yema de los dedos por el rostro, ajustarse el maquillaje o sonreír diciendo «ya estoy lista». También lo hicieron para tragar saliva tras el azogue, como único espacio opaco del mundo, contener lágrimas, todo está bien, algún crucigrama de mi madre, mercromina. Aún recuerdo el armario del baño en el que se mezclaban pintalabios, rímel, alcohol, tiritas, agua oxigenada y la voz de mi abuela. Si te pica la herida, es que se te está curando. En ese espacio conservo un termómetro de mercurio que alberga su mirada como bola de nieve y que a veces hago girar. Se me lo he leído, el de regreso ya de la soledad de terraza. Para que vean lo que sirven los post-it, para nada. Regreso ya de la soledad de la terraza que supone recordar el último amor. Miro hacia el suelo desde la parte más alta del edificio, sacramento necesario para tomar aire, y juego con la atractiva tentación de lanzarme y continuar con todo esto sin tragedia. Si se cuenta, no se cumple. Vivir y amar de nuevo. Es conveniente a veces acercarse a los límites para probar o distraerse con el viejo cubo que dejó Morandi en la azotea, como evidencia del paso del tiempo, y comprobar después que tras el amor quedan mis pies empapados. Tenemos llave de la azotea todos los vecinos, pero solo salgo yo. Y el último poema. Tengo un muy buen amigo, que también es amigo común de Marta, una persona súper generosa. Le persigue su apellido al pobre. No me quiero meter en política, pero se llama Pedro Sánchez, entonces claro. Siempre hay entre aplausos y suspicacias. Es un poeta fantástico de Jerez de la Frontera, bueno, de Sevilla, pero vive en Jerez de la Frontera. Y cuando le pasé este poema, digo, es que no le veo que entre en ningún libro. Y me dijo, eso se llama poema exento. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho, veníamos hablando Rocío y yo, de si ante la pregunta de ¿qué poetas te gustan? Digo, uno cada vez diría uno distinto, ¿no? Entre mis favoritos está Josier. Y hay un poema fantástico, les animo a que lo busquen, que se titula La noche Marta, en el que se pone en el lugar de Lope de Vega, y un poema dirigido a una de sus amantes, a Marta de Nevares, que se quedó ciega y se volvió loca y él la cuidaba. Es un poema fantástico y es un poema máscara. Y yo, inspirado en esos poemas máscaras, escribí este poema en el que soy tan pretencioso que decidí ponerme en el lugar de la madre de Antonio Machado. Mi nombre es Ana Ruiz y velo el cuerpo de mi hijo Antonio desde hace 2 noches, 3 años y una guerra. No recuerdo el tiempo transcurrido para alcanzar este mar que dice ya pronto llegamos a Sevilla y posa sobre mi frente sus manos de amoníaco.
las manos y la muerte. Esta soledad que nos habita es de pobres, y las palabras pensión y España también, y el hambre, y el odio, y el hombre más allá de su muerte, y morirse en definitiva. Una madre no debería ver morir a su hijo. Recuerda a tu padre en estos días azules y este sol de la infancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias. A mí cada vez se me hacen más cortos los tiempos de poesía. Vamos a tener que empezar a las 6. Bueno, pues ahora vamos, no veo nada. Vamos a dar paso al micro abierto, que además hay alguna persona interesada en leer. Sí. Así que si alguien quiere compartir un poema con nosotros, pues propio o ajeno, pues es más que bienvenido. ¿Se oye? Ahora no. Las cosas del directo. Digo que sí se oye. Sí. Vale. Mi nombre es José Manuel Ferradas y admiro a los locos que se les ocurre hacer cosas tan maravillosas como esta y dedicarle tiempo a la poesía, que no es que esté trasnochada, es la gente la que se trasnocha perdiéndose la poesía. Yo escribo sobre todo prosa poética. Este libro se editó el año pasado, es Camino a Nunca. Y os voy a leer un par de cositas. Como decía antes, los encuentros son maravillosos y hay veces, pocas veces en la vida, que de repente surge un encuentro y no sabes de dónde viene, ni a dónde va, ni para lo que va a servir, pero que deja huella. Ada era tan pequeña y tenía el corazón tan grande que muchos lo utilizaban como refugio para soñar. Sus manos, minúsculos rayos de luna, tecían hebras de futuro en los que columpiara el viento de poniente la paz de un universo brotado de sus entrañas. Cada noche jugaba cabriolas con Morfeo sin importarle su coste, para ganarle la partida a un presente hostil, para sembrar de razones las vidas que a su costado caminaban entre la sombra de las dudas. Y hacía del milagro su costumbre, convirtiendo el desatino en fiesta, parpadeando a los fríos con tal fortaleza que los neveros de su pasado se tornaron en hogar cálido para pintores prematuros y sensatos a destiempo. Maestra de la renuncia, a pedir de la distancia, aún galopa las montañas amigas para sentir su contacto, para olvidar por un momento que carga feliz con un lamento, que su pecho no es herida, que su dueño es el camino, que no hay más holgura que la cinta que soporta su armadura, la misma con que mentirle al espacio que crean los turbios en su momento, que puede llorar lágrimas secas, que fue feliz sin pretender ser princesa, que fue princesa sin olvidar ser feliz. Y hay quien dice que truena en la mañana, quien la mira con ojos dispares, soñando en arrasar su guarida si la pilla confiada. Los que afloran en el miedo del imbécil facilón, creyendo que la fachada solo cubre un armazón, cretinos de medio pelo, sumilleres del absurdo, vacíos entre las aguas, dueños de sus vacíos. No acertaron a mirar, no supieron caminar tras la magia de sus pestañas traviesas. Se perdieron en el tiempo y al cabo el tiempo les perdió. Yo sí estuve allí. Se me abrieron las puertas del purgatorio y me colé, seca la garganta, hasta donde la esencia se convierte en coartada, y vi una luz
y me compré su sombra, y aún la guardo en el baúl de mi memoria. Hoy, también hoy, quemaré los diablos que siembren peligros en las rutas que ella marque, porque era tan pequeña que los luceros, aquella madrugada, vinieron a perderse en su mirada. Uno cortito. Además, ahora que ya estamos hablando de poesía, pues vamos a leer un poema cortito donde estaba. Estaba por aquí. Lo tengo que encontrar. Un poemita. A ver cómo veo. Entre mis dedos se durmió la luna, cayendo de tus ojos a mi estancia, meciendo el tiempo en tu mirada como gotas de rocío tras las dunas. Y aún salgo a robar en la alborada rincones donde esconder los sueños que vuelan rozando aquel miedo, prendidos a la sombra de tu espalda. ¿Alguien más que se anime a compartir el poema? ¡Bravo! Bueno, pues sí, se oye. Voy a leer un poema. ¿Ahora? Sí. Sobre lo que le pasa al cuerpo y al alma cuando no es capaz de perdonar. Cuervos. Espera con el alma cerrada y abiertos los ojos, fijos y hendidos desde aquel agosto en el que se congelaron las uvas. Llevan años empalados, clavados en el reloj de una pared, rigor mortis de lo que aún vive con la mirada soterrada por la pérfida visión de dos estacas marcando las 10. Este reloj, que es difunto del tiempo, se detuvo en el momento en el que esos ojos ajados sangraron la última gota de luz. Con el alma cerrada y abiertos los ojos, calcula sin contar lo que resta para el último grano de arena. Cuando esto suceda, cuando caiga ese último grano de arena, cuando ya no sea el último aliento del día, cuando se vista de negro el ocaso, se levantará de la silla desde donde mira sin ver el tiempo asfixiado por el peso de la cólera. Se levantará para evitar que los recuerdos de lo que fue, de lo que puede que aún sea, salgan de las tinieblas para arañar sus tobillos y comerse los restos de su nombre. Dejará su tumba para acudir al banco que aún huele a pasado. Con los bolsillos llenos de mendrugos de ira, alimentará hasta el alba a los cuervos de la plaza. ¿Alguien más que se anime? Bueno, pues si me permitís, os voy a leer yo un poema de un poeta que se llama Pedro Flores, de su antología poética El increíble poeta menguante. No es muy alegre el poema, pero bueno, el propio título. Elegía para los niños arios Goebbels. Mamá los ha arropado como siempre, pero esta noche no es como siempre. 6 lobitos tiene la loba y por sus sueños bala el borrego espumoso de la morfina. Afuera, en el bosque de cascotes que es la ciudad, Caperucita Roja se bate en los arrabales. ¿Qué cañones tan grandes tienes, Caperucita? 6 lobitos tiene la loba y a todos les da cianuro. Mañana la perra del tío Adolf los buscará para jugar por entre la subterránea miasma de miedo y de odio. Pero ellos ya estarán lejos, aquí, en este poema, cuya puerta abro ahora a esos niños oscuros, recién duchados en los galpones del infierno, que los miran curiosos, que los toman de la mano. Muchísimas gracias.
gracias por venir, por acompañarnos, por arroparnos. Les invito a que se lleven a casa un trocito de asombro a sus casas porque es una edición maravillosa y merece mucho la pena. Como quienes me conocen saben que tengo mala memoria, tenemos fecha para Tempo de Poesía para el mes que viene, pero no me acuerdo de qué día. Creo que es el tercer viernes, pero tendría que confirmarlo. Somos la Asociación Cultural Florida Blanca, nos encontráis tanto en Instagram como en Facebook. Ahí iremos publicando estos y otros eventos que hagamos. Lo más próximo que tenemos también es, como también somos compañía de teatro, porque nos atrevemos con todo, la semana que viene en el Centro Cultural Pilar Herranz del Escorial de Abajo hacemos una obrita de teatro de Woody Allen. Están invitados a venir porque va a ser muy divertido. Muchísimas gracias. ¿Puedo leer una poesía? ¿O ya es muy tarde? Vale.